Hoy nos acompaña el doctor José López, reconocido mundialmente como uno de los cirujanos de paratiroides más experimentados de nuestro tiempo. Con más de 5.000 paratiroidectomías realizadas y más de 20.000 glándulas examinadas, ha dedicado la última década a perfeccionar técnicas mínimamente invasivas que transforman la atención de pacientes con condiciones complejas. Su trayectoria lo ha llevado a operar en casi todos los estados de Estados Unidos y en múltiples continentes, consolidándose como referente internacional y formador de especialistas en este campo. Wow, doctor López, es un honor para mí entrevistarlo hoy. Gracias por su tiempo. Yo soy Virginia García. Hola Virginia, el placer es mío. Gracias por tenerme. Doctor, ¿qué le parece si comenzamos con lo más básico? ¿Qué es el hiperparatiroidismo, también conocido como calcio alto? Perfecto, Virginia. La mayor parte de los pacientes que van a escuchar esto o médicos han oído del hiperparatiroidismo, pero en realidad no lo han tratado. Desgraciadamente, hay muchos pacientes que sufren del hiperparatidismo. Yo diría que 1 en 800 pacientes están sufriendo de hiperparatiroidismo. Y uno de los problemas grandes que tenemos es que no se diagnostica. Y cuando se diagnostica no se trata bien, quiere decir no se envía a cirugía. Le dicen a los pacientes que pueden tomar medicamentos, que pueden esperar. En realidad el hiperparatiroidismo es una enfermedad que comienza en las glándulas paratiroideas. Hay 4 glándulas que están al ladito de la glándula tiroidea. Todo el mundo conoce a alguien en su familia o algún amigo que tiene problemas de tiroides, ¿no? Y la tiroides generalmente es del tamaño de tus 2 pulgares. Si pones tus 2 pulgares juntos, generalmente es el tamaño de tu tiroides. Y la tiroides controla el metabolismo. Y mucha gente se confunde entre la tiroide y la paratiroide. Pero la glándula paratiroidea solo se encarga de controlar el calcio, mientras que la glándula tiroidea controla tu metabolismo. Si te levantas, a qué hora te levantas, si produces energía, no produces energía, contracciones musculares. Mientras tanto, las glándulas paratiroideas, como te dije, son 4 pequeñitas, son del tamaño de un granito de arroz. Y ellas se encargan de manejar el calcio, pero no lo manejan directamente, no lo controlan directamente. Lo controlan con una hormona que se llama la hormona paratiroidea. Las glándulas funcionan como un termostato. Durante el día nuestros calcios suben o bajan y si el calcio baja, generalmente las glándulas sienten ese bajón y dicen es hora de ir a trabajar y la hormona paratiroidea que ya han producido inmediatamente la sueltan. Esa hormona viaja en la sangre y va hacia los huesos y dentro de los huesos hay otras células muy especializadas que son como un Pac-Man, se encargan de comer el hueso y soltar el calcio de nuevo a la sangre. Una vez el calcio sube, las glándulas dicen, bueno, ya el calcio está normal y paran de trabajar. Y este proceso ocurre muchas veces durante el día. ¿Qué ocurre? Cuando las glándulas no están funcionando normalmente, se convierten en un adenoma. Un adenoma es un tumor, no es un tumor canceroso, es un tumor benigno. Y este tumor no sabe controlarse como las glándulas, como cuando las glándulas están normales. Y este tumor lo que hace es que produce un exceso de hormona paratiroidea. Y ese exceso de hormona constantemente le está diciendo a esa célula, el calcio está bajo y hay que sacar calcio del hueso. ¿Qué ocurre, no? Este constante hormona que está alta, esas glándulas no paran de trabajar y el calcio sigue saliendo del hueso. El calcio que sale del hueso no regresa y le causa a los pacientes pérdida de calcio en los huesos, que se conoce como osteopenia o osteoporosis. Y ese exceso de calcio puede acabar en el riñón, causando insuficiencia renal, cálculos renales, no solo para ahí, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y te puede disminuir la vida como 5 a 6 años. Hay 3 tipos de hiperparatiroidismo. El primero, que es el que acabo de explicar, y entonces está el secundario. El secundario es los pacientes que han perdido mucho calcio porque están en diálisis o tienen problemas gastrointestinales y no pueden absorber calcio. El calcio está bajito y constantemente le dice a las glándulas paratiroideas que tienen que trabajar. Y ese es el secundario. Ese también se opera igual que el primario. El tratamiento para ambos es una operación. Así que
prácticamente te he dicho ahí unos pocos minutos que es el hiperparatiroidismo primario y que es el secundario. Para resumir, es un tumor causado que está causando exceso de hormona, y ese exceso de hormona va a trabajar a los huesos y te saca el calcio del hueso. Por eso el calcio está elevado en la sangre. Generalmente vemos calcio por encima de 10.1, 10.2, y así es que se diagnostica el hiperparatiroidismo primario. Seguramente hay muchos que están escuchándole, doctor, en este momento y empiezan a hacer sus propias conjeturas personales, ¿no? Yo tengo esto, o el doctor en mi visita anterior me mencionó este otro síntoma. ¿Por qué no hablamos de los síntomas? ¿Cuáles son esos síntomas y las consecuencias asociadas a este calcio alto, por favor? Claro, los síntomas, Virginia, son muy variados y no son específicos. En otras palabras, los síntomas que tienen los pacientes obviamente pueden estar relacionados a otras enfermedades. Ahora, de haber dicho eso, una vez operamos los pacientes y le identificamos los síntomas que están relacionados a la operación, yo te diría que el 80% de los síntomas mejoran. Así que vamos a empezar por la cabeza, por el cerebro. Los pacientes te dicen: no me siento bien, no me siento como si fuera yo mi persona. Me siento muy cansado, me levanto por la mañana cansado. Si me tomo una siesta por la tarde, todavía me siento cansado. Si me voy a hacer una actividad, me fatigo muy rápido, se me olvidan las cosas, tengo problemas de concentración, voy a leer algo, lo tengo que leer 3 veces, se me olvidó lo que leí, tengo que volver a leerlo. Los pacientes a veces dicen que se sienten como si estuvieran en una nube y después de la operación sienten que la nube se ha levantado. Los problemas cardiovasculares pueden ser variados. Como hay un aumento de calcio, el calcio se deposita en las arterias y dos cosas ocurren. Te aumenta el riesgo cerebrovascular y de ataques cardiovasculares, y la presión aumenta. El calcio hace que el lumen del vaso sanguíneo se haga más pequeño y eso hace que te suba la presión. Te aumenta los riesgos de arritmias o de arritmias cardiovasculares. Fibrilación atrial es la más común. Un 30% de los pacientes que operamos tienen fibrilación atrial a veces. En el riñón te baja la función renal y te aumenta el riesgo de cálculos renales. Gastrointestinal, los pacientes le da dolor abdominal, le da náusea, hasta vómitos. Constipación es muy común también. Y en el esqueleto, los pacientes dicen que le duelen mucho los huesos, las coyunturas, se sienten débiles y hasta pueden tener fracturas cuando han perdido bastante calcio, simplemente caminando o por toser. Yo te diría que esos son los síntomas más comunes que yo veo. ¿Y hay cura para este calcio alto, doctor? Es decir, ¿cómo lo curamos? Sí, bueno, estamos ya 100 años haciendo esta cirugía. Yo la llevo haciendo 15 años solamente. La cirugía se empezó hace 100 años atrás por la primera vez en los Estados Unidos. Y la cirugía es muy fácil hoy día. Es una cirugía mini invasiva que generalmente lo que toma son 20, 25 minutos. Todo se hace el día de la cirugía. Entras por la mañana, las muchachas ponen intravenoso, envío a mis pacientes a que le hagan una radiografía que toma 15, 20 minutos. Ponemos al paciente a dormir, lo operamos. La incisión es muy pequeña, pulgada, pulgada y media. Y durante la operación se examinan las 4 glándulas parotiroideas. La mayor parte del tiempo solo hay una glándula que está mala, pero el 25% del tiempo puede haber otra glándula que esté mala. Se miran las 4, se quitan las que están malas, se cierra el paciente. La cirugía, como te digo, toma minutos. La incisión es pequeña. Cuando cerramos como cirugía plástica. Tratamos de usar a veces las líneas que tenemos en el cuello para poder ocultar la cirugía. Y el paciente se recupera en su casa. Con nosotros se queda 1 hora, hora y media. Se va a su casa a dormir. La mayoría de los pacientes están de vuelta a sus trabajos 2 o 3 días después de la cirugía. El 80% de los pacientes mejoran sus síntomas y la curación es muy alta, de 99%. Los riesgos de la operación son tan pequeños que no hay persona, yo te diría, que no debería considerar operarse. Aparte de que la mayor parte de los pacientes llegan a sus calcios niveles normales ya después de la semana o hasta antes de la semana. La normocalcemia regresa y el paciente se empieza a sentir mejor.
Creo que nos dio un pantallazo general con excelencia y muy descriptivo, doctor López, en cuanto a qué se puede esperar después de la cirugía, pero ¿hay algo más que le gustaría añadir en cuanto a los momentos en que las personas van a sentirse como recobrando un poco más esta instancia de normalidad o qué podemos esperar a nivel de potenciales efectos secundarios o algún posoperatorio que debamos tener cuidado o del cual debamos tener cuidados en casa para poder tener una mejor experiencia postoperatoria? Claro, claro. Ahí, después de la cirugía, la mayor parte de los pacientes, el 99.9 de los pacientes, se regresan a la casa. Y cuando se van con un vendaje pequeñito que ellos mismos quitan a la semana. Lo más importante es no hacer nada extremo, ¿no? No ir al gimnasio. Si vas al gimnasio, sí, puedes caminar. Ya a las 48 horas puedes ir a nadar. Puedes hacer actividad aeróbica suave, pero no levantar nada pesado. El postoperatorio, los pacientes a veces sienten síntomas de calcio bajo. Como el calcio ha estado tan alto, el cuerpo inmediatamente el calcio empieza a bajar y al paciente se le da calcio después de la cirugía oral, pero a veces hay pacientes, 1 en 20 pacientes que sienten síntomas del calcio bajo, que es hormigueo en la mano y hormigueo en la boca. Y le damos las instrucciones que tienen que hacer. No es una emergencia, es raro que tengamos que enviar un paciente al hospital para recibir calcio intravenoso. El paciente se recupera bien y, como te dije, la mayor parte de los síntomas empiezan a mejorar. Todo el mundo es diferente. Hay pacientes que son como una liebre, se recupera muy rápido y hay pacientes que le toma un poquito más tiempo, son más como una tortuga, pero todos llegan al final, todos llegan a la meta. Yo te diría que entre 2 semanas a 2 meses, la mayor parte de los pacientes sienten mejoría en los síntomas y están de vuelta a sentirse como se sentían antes de la cirugía. Bien. Doctor, hay una pregunta que me quedó perculando, resonando, a medida que usted nos introducía en el tema. Al comienzo de esta lindísima entrevista, usted mencionaba que lamentablemente muchos casos van sin el conocimiento, debería yo decir, o sin la observación pertinente de los profesionales que atienden a ese paciente, ¿no? Muchas veces omiten este diagnóstico. Me preguntaba si es que podríamos, como pacientes, solicitarle a nuestro doctor de cabecera que examine esto en mayor profundidad de alguna manera. ¿Hay alguna forma en la que nosotros como pacientes podamos ejercitar esa forma de abogacía por nosotros mismos cuando sentimos alguno de los síntomas que usted describió hoy para nosotros? Claro que sí. La manera más fácil es obviamente ir a tus laboratorios y mirar tu calcio. El calcio en los adultos, y es un número muy fácil de recordar, el calcio en los adultos después de los 35 años no debería estar por encima de 10.1. Si hay calcio por encima de 10.1, obviamente el hiperparatiroidismo no es lo único que lo causa. Si estás tomando, por ejemplo, estos pacientes que toman muchos TUMS, que eso es carbonato de calcio, por indigestión, a veces el calcio le sube. Pero tú le puedes decir al paciente, mira, no tomes ese calcio. Pero la mayor parte de los pacientes que están caminando con un calcio por encima de 10.1 después de los 35 años, van a tener hiperparatiroidismo, especialmente si está acompañado de cálculos renales o de los síntomas que habíamos mencionado. Lo que le tienen que decir a su doctor es, por favor, doctor, repítame el calcio con el PTH intacto. Y con esos dos laboratorios se hace el diagnóstico. El diagnóstico, como te digo, es muy fácil. El PTH no tiene que estar elevado para tener hiperparatiroidismo. Es una relación entre el calcio y el PTH. Pero si tu calcio está por encima de 10.1 después de los 35 años y tu PTH está por encima de 40, 90% o más que tienes hiperparatiroidismo primario. O sea que es muy fácil establecer el diagnóstico y decirle a tu médico, creo que tengo hiperparatiroidismo y sé que la manera de curar esto no es con medicamentos, es una cirugía mini-invasiva que lo que toma son 25 minutos. Doctor, no tengo palabras para agradecerle la manera en que ha compartido con nosotros su conocimiento científico y también por la claridad al exponer estos conceptos. Realmente una clase magistral. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias a usted. Y a ustedes gracias por escuchar MDcast de Tampa General Hospital, disponible de manera gratuita en todas las principales plataformas de streaming. Para obtener sus créditos de educación médica continua o CME,
Haga clic en el enlace de la descripción. Para otras oportunidades de CME, incluyendo seminarios web en vivo, videos a demanda y eventos locales ofrecidos por Tampa General Hospital, visite www.tgh.org/defining-medicine. Y gracias por su sintonía. Yo soy Virginia García. Hasta la próxima.